Vamos a ver. Listo. Bueno, buenos días. Son las 8 en punto de la mañana y vamos a comenzar con esta charla. Le quiero dar una bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con una frase. Esta frase la encontré y la verdad me llamó muchísimo la atención. Es: tu voz tiene el poder de cambiar el mundo. Voy a esperar a que la compañera comparta. Listo. Gracias. Tu voz tiene el poder de cambiar el mundo. Es de Malala Yousafzai. Ok. Sabemos que la voz es una herramienta súper poderosa en cada uno de nosotros y que no solo es un medio para poder comunicarnos, sino que también es como un poder de manifestación de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras creencias, y que cada vez que expresamos nuestras ideas, simplemente compartimos como esa nuestra perspectiva con las demás personas. Y siento que a lo largo de la historia han habido grandes personas, grandes líderes que, que han podido poder utilizar la voz para poder generar cambios e ir demostrando que las palabras pueden trascender muchísimas paredes. Y además de que esta frase nos invita no solo a reflexionar, sino que también a saber cuál es esa responsabilidad que lleva el uso de la voz. Adelante, compañera Rebeca. Bueno, buenos días, chicas. Yo les quería realizar una pequeña pregunta para romper un poco el hielo, ¿verdad? Y conocer un poco más del tema a fondo. Tal vez Hilary me pueda ayudar con esta pregunta. Hilary, para usted, ¿qué significa la voz? O sea, ¿qué significa la voz para ti y cómo crees que la voz influye en tu vida cotidiana? Bueno, para mí la voz es una herramienta fundamental de comunicación que va más allá de la simple emisión de sonidos. Es una expresión de identidad y de emoción, ya que a través de la voz transmitimos pensamientos, sentimientos, intenciones, facilitando y pues la conexión y el entendimiento entre las demás personas. Bueno, y además una voz saludable y bien cuidada puede mejorar la calidad de nuestras interacciones sociales y profesionales. También destacando, bueno, la importancia de las prácticas como la relajación y los ejercicios de respiración para mantenerla en buen estado. Es correcto. Además de eso, quiero añadir que la voz es una ventana al alma, ¿verdad? Un puente hacia los demás. A través de la voz, como dijo la compañera Hilary, podemos expresar emociones desde la alegría hasta la tristeza. La voz también refleja, ¿verdad?, nuestro estado de ánimo. Esto quiere decir que nuestras emociones más profundas, ¿verdad? O sea, no las podemos esconder. A veces se nos hace un nudo en la garganta y son cosas que no se pueden disimular. Después, comunicarnos, porque la voz es el medio principal, ¿verdad?, para intercambiar ideas, conocimientos y experiencias con los demás. Además, también las personas pueden identificar a las personas, ¿verdad? Como las personas ciegas que a través de la voz reconocen a las personas, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la voz tiene una cualidad única que nos hace únicos a cada uno y nos identifica. El tono de voz, la manera de hablar, de expresarnos. Además, también podemos conectar con los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la voz puede crear vínculos emocionales y fortalecer esas relaciones sociales. Además, influye en los demás, ¿cómo? A través de la voz podemos persuadir, motivar e inspirar a otros, ¿verdad? Hay gente que a través de la voz ha movido masas de personas, ¿verdad? A través de las palabras. Entonces, además, la voz en la vida cotidiana, la voz en el ámbito personal, ¿verdad? Nos permite expresar nuestros sentimientos y necesidades, además establecer relaciones y construir nuestra identidad. En el ámbito laboral es fundamental para comunicarnos con nuestros compañeros, clientes y superiores, ¿verdad? A través de ella podemos alcanzar el éxito profesional, ponernos siempre delante con nuestra voz, ¿verdad? Poder expresarnos, eso es muy importante. Y en la sociedad, la voz nos permite participar en la vida pública, como expresando nuestras opiniones, nuestras ideas, ¿verdad? Entonces, en resumen,
La voz es una herramienta poderosa que nos conecta con nosotros mismos y con los demás, y es un reflejo de nuestra personalidad, ¿verdad? A través de ella, el mundo que nos rodea nos puede entender, ¿verdad? Y nos podemos expresar de una mejor manera. Ahora le voy a dar chance a mi compañera Camila, que les va a presentar los contenidos de la charla. Adelante, Camila. Gracias. Ok, hoy vamos a hablar de algunos temas que considero muy importantes, dentro de los que están las pautas de la higiene vocal, los ejercicios de relajación y respiración, técnicas y medidas paliativas, conceptos básicos del manejo de la voz profesional, que es sumamente importante, las alteraciones de la voz y la prevención para esas alteraciones de la voz, y terminaremos con los cuidados paliativos de la voz. A continuación sigue mi compañera Jocelyn con el primer tema. Adelante. Ahí donde están los cuadritos también las puede poner así como por una por una. Ok. Ahora sí, chicas, muchas gracias. Ya se ve la presentación. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, empezamos con las pautas de higiene vocal. Dentro de las pautas de la higiene vocal encontramos amplias condiciones que perjudican la voz, ¿verdad? Como por ejemplo las condiciones biológicas, las emociones, como bien lo comentaba ahora la compañera, ¿verdad? Entre otros factores que perjudican la voz, ¿verdad? De acuerdo con Orozco, a nivel profesional obtenemos la voz como una herramienta de trabajo, la cual debemos de cuidar. Y a continuación vamos a detallar las pautas de higiene vocal, que es la que nos va a ayudar, ¿verdad?, a mantener ese cuidado a la voz, que es la herramienta tan eficaz que tenemos como docentes. Entonces empezamos con los hábitos vocales. Tener una respiración y una postura adecuada. De este modo, tener una buena pronunciación. También es importante, ¿verdad? No esforzar la voz, no hablar fuerte para evitar esa irritación en las cuerdas vocales. No hablar rápido y procurar siempre hacer esas pausas necesarias. No hacer carraspeo, ¿verdad? Ese sonido cuando le pica a uno la garganta, no hay que hacerlo porque eso es maltratar algo de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Es algo fatal. Luego también no hablar ni tener conversaciones en ambientes ruidosos. No hablar cuando el receptor se encuentra a una distancia larga. Luego, muy importante, ¿verdad? Tomar agua para hidratar las cuerdas vocales y aclarar la voz. Tener ese reposo vocal cuando se está resfriado, ronco o alguna alergia. Mantener un estilo de saludable, ¿verdad? No fumar, no tomar, no consumir nada picante, como lo dice en la siguiente enlistado. Evitar los cambios bruscos de temperatura, ¿verdad? Que cuando estamos en una casa que está haciendo calorcito y todo, luego salir afuera, que es ese ventolero, ¿verdad? Es mejor abrigarse bien el cuello, ponerse el abriguito, ¿verdad? Para no tener esos cambios bruscos de temperatura. Dentro de esas condiciones también biológicas desfavorables, se recomienda siempre acudir a un especialista, ¿verdad? Si se padece de alguna alergia, alguna acidez gástrica o algún otro padecimiento que vaya a perjudicar lo que es las cuerdas vocales. En los estados emocionales, procurar siempre controlar las emociones y sentimientos, ya que puede implicar esa rigidez en los músculos y provocar un problema en la producción de la voz. Entonces, es importante también efectuar esas estrategias con el estudiantado, como por ejemplo cuando hay mucho ruido, es importante tener como alguna seña. Un ejemplo, cuando estamos en el aula con los chicos, ¿verdad? Y está ese escándalo, como tener el puño cerrado
obviamente al principio de la clase decirle lo que significa cuando uno presenta el puño cerrado, ¿verdad? Como hacer silencio o también láminas, como por ejemplo esa, no sé si la logran ver, que cuando uno presenta la lámina, este, que ellos vean que hay que guardar silencio, ¿verdad? O también otro objetivo que usted quiera hacer de ordenar o poner la canción, ¿verdad? Hay una canción que dice recogiendo, recogiendo, por favor. Entonces ya eso se pone y ya ellos saben que tienen que ir a guardar los materiales, los juguetitos. Y todo esto es para proteger, ¿verdad? Cuidar las cuerdas vocales. Ahora continuamos con la siguiente. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Susana Brenes. Bueno, siguiendo con el tema del cuidado de la voz que acaba de comentar mi compañera, ahora yo les voy a mostrar algunos ejercicios que podemos realizar para complementar los hábitos que ella mencionó anteriormente. Bueno, voy a empezar con unos ejercicios de relajación. Estos ejercicios ayudan a bajar la tensión muscular en el proceso de la voz y la respiración. Bueno, vamos a comenzar con el primero, que consiste en cerrar los ojos mientras se inspira y exhala. Mantenemos una postura relajada, hombros y pechos hacia abajo, la espalda recta y al soltar decimos, ok, entonces cerramos los ojos, la postura está recta y inspiramos. Una vez más. Ujú. Ahora tenemos el segundo. Movemos la cabeza de lado a lado con los ojos cerrados, manteniendo siempre la postura, los hombros hacia abajo y la espalda recta. Entonces, así. Y por último, movemos la cabeza de atrás hacia adelante, igual manteniendo la postura relajada, espalda recta, así. Y ahora les voy a mostrar unos ejercicios de respiración. Estos ejercicios pueden ser utilizados para aliviar el estrés, el dolor y la ansiedad. El primer ejercicio consta en tomar aire por la nariz y lo soltamos poco a poco como si estuviéramos soplando, de esta manera. El segundo ejercicio consiste en inspirar profundamente por la nariz y aguantamos el aire de 5 a 10 segundos y lo soltamos lentamente. El tiempo, bueno, va a depender de cuánto aguante cada persona. Y finalmente tomamos aire por la nariz y lo soltamos pausadamente pronunciando el sonido de U de esta manera. Uh. Y bueno, ya para terminar con ese segmento, es muy importante la incorporación regular de estos ejercicios en la rutina diaria, ya que no solo previene el desgaste y las lesiones de las cuerdas vocales, sino que también mejora la calidad y la longevidad de la voz.
y les dejo con la siguiente compañera. Sí. Listo. Bueno, continuamos con las técnicas y medidas paliativas. Ok, es importante conocer varias medidas, ¿verdad? Paliativas que ayudan al cuidado de la voz, como lo es los remedios caseros naturales. Sin embargo, siempre hay que asegurarse que verdaderamente obtengan beneficios a la voz, ¿verdad? La dosis, la preparación, cuánta cantidad debe ser consumida y por cuánto tiempo, ¿verdad? Hay diferentes remedios caseros, como por ejemplo las gárgaras, las inhalaciones, la miel de abeja y el jengibre, ¿verdad? Las gárgaras son para ese malestar cuando sentimos esa irritación en la garganta. Las inhalaciones cuando tenemos congestionada la nariz, y la miel de abeja junto con el jengibre, ¿verdad? También para el malestar de la garganta. Okay, de esta forma también es importante siempre visitar a un especialista, ¿verdad? Ya que en algunos casos siempre se va a requerir de una rehabilitación, de cuidados de un profesional, ¿verdad? Y también obtenemos otras prácticas y técnicas, ¿verdad? Como lo mencionó la compañera ahorita, los ejercicios de respiración y relajación, ¿verdad? Para bajar esa tensión, los músculos del cuello y cara. Además, le sumimos la hidratación, ¿verdad? Que es súper importante, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? También mantener adecuadamente la respiración y otras actividades, como por ejemplo cuando tenemos una candela y la flor, ¿verdad? Que olemos la flor y luego soplamos la candela. Todas esas medidas y técnicas favorecen lograr trabajar y mantener un buen rendimiento y perfección de la voz. Continuamos con la siguiente compañera. Ok, bueno, a mí me toca lo que es la voz profesional, ¿verdad? Y diferentes términos y conceptos, ¿verdad? De la voz profesional. En este caso, la voz profesional, ¿verdad? Es aquella que es clara, audible, agradable y efectiva, ¿verdad? O sea, para transmitir un mensaje. Y se caracteriza, ¿verdad? Por diferentes conceptos, ¿verdad? Que vamos a ver acá, como son la modulación, que es la variación en el tono, volumen e intensidad de la voz, para enfatizar puntos importantes, ¿verdad? A veces uno está hablando y de pronto uno alza un poquito la voz para enfatizar esos puntos que son de suma importancia. Además, que para mantener el interés del oyente en ese momento. La articulación es muy importante, ¿verdad? Hay personas que no pueden escuchar bien, pero por medio de nuestra articulación, ellos pueden entender el mensaje que se les quiere transmitir. Esa adecuada pronunciación clara y precisa de las palabras para evitar ambigüedades, ¿verdad? La respiración, como decía la compañera anteriormente, es muy importante, ¿verdad? El uso adecuado del diafragma para sostener y evitar la fatiga vocal. La resonancia es otro concepto muy importante, ya que la amplificación del sonido, ¿verdad? A través de las cavidades nasales y orales para lograr una voz más rica y profunda. Además de esto, está la resonancia, no, la prosodia, perdón, que es el uso adecuado del ritmo, la entonación y el acento. ¿Para qué? Para transmitir el significado de las emociones del mensaje. Aparte, existen conceptos claves para el manejo de la voz profesional, como conocer y comprender cómo funcionan las cuerdas vocales, ¿verdad? La laringe, los pulmones y otros órganos involucrados en la producción de la voz les ayudará o nos ayudará a cuidarla y utilizarla de manera eficiente. El higiene vocal, como decía la compañera anteriormente, adoptar estos hábitos saludables como beber suficiente agua, evitar el tabaco y el alcohol y descansar la voz cuando sea necesario nos ayudará a tener un mejor manejo de la voz. Ejercicios vocales, como nos enseñó la compañera Hilary hace poquito, ¿verdad? De respiración y demás. Todas estas técnicas y ejercicios nos van a ayudar, ¿verdad? A comprender, a respirar de una mejor manera profunda.
y diafragmática, ¿verdad? Esto nos proporcionará el aire necesario para proyectar la voz y mantener el mensaje de una manera clara. Aparte de eso, existen algunos beneficios de la voz profesional, como ejemplo, mayor credibilidad, ¿verdad? Una voz clara y segura transmite confianza y autoridad. Una mejor comunicación, como lo decíamos anteriormente, nos permite expresarnos con mayor claridad y eficacia, evitando malentendidos, ¿verdad? Porque el tono de la voz, a veces, como uno habla, ¿verdad? Puede lograr que las personas se incomoden o sientan como amenaza o que estamos diciendo el mensaje de una manera incorrecta, por decirlo así. También reducir la fatiga vocal, que sería cuidar la voz. Esto nos permitirá hablar durante periodos más prolongados, ¿verdad? Hay gente que da conferencias hasta de 2 horas, 3 horas, y uno dice, ¿cómo hablan tanto, verdad? Esas personas hacen este tipo de ejercicios que nos enseñó la compañera Hilary, estas técnicas que nos está hablando la compañera Jocelyn, y todo esto va a hacer que nosotros tengamos un mayor impacto en la audiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una voz agradable y bien modulada, ¿qué hace? Capta la atención y retiene el interés del oyente hasta por horas, ¿verdad? Hay gente que uno puede escuchar por horas y hay gente que uno en 5 minutos dice, no más, ¿verdad? Entonces, depende de uno mismo modular esa voz y usar estos términos y conceptos de una manera correcta. Ahora, mi compañera Camila les va a presentar lo que es la prevención de las alteraciones de la voz. Adelante, Camila. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de las alteraciones de la voz, que también son conocidas como disfonías. Esos son trastornos que afectan las cualidades acústicas básicas de la voz, por ejemplo, el timbre, la altura, la intensidad. Y estas alteraciones impiden que la voz se desarrolle de manera normal o confortable, de manera que se afecta esa comunicación. Existen 3 tipos de disfonías. La primera es la disfonía funcional, que se refiere como a las alteraciones donde únicamente se afecta la función vocal, o sea, no hay ninguna lesión que sea identificada, pues, y son el resultado de una mala utilización de la voz, y puede desaparecer cuando se corrigen los hábitos vocales. Después las disfonías orgánicas, que estas se derivan de alteraciones en la laringe o en órganos que son parecidos y que modifican las características de la voz. Y pueden ser congénitas o pueden ser malformaciones o bien pueden ser adquiridas como la laringitis, tumores, traumatismos, enfermedades neurológicas, alérgicas o endocrinas. Y las disfonías mixtas que resultan en la persistencia de un mal uso vocal, o sea, que haya mal uso vocal durante varios tiempos o incluso la gente que está acostumbrada a usarla mal y conlleva cambios en la estructura de nuestras cuerdas vocales. Ok, las disfonías profesionales también existen, como la compañera Rebeca habló de la voz profesional, ellos también pueden padecer de disfonías profesionales, que es cuando existe ese esfuerzo vocal debido al desempeño profesional, depende el área donde se dedique, y es especialmente prevalecente en docentes, ya que sabemos que los docentes utilizan demasiado la voz, y la prevalencia mundial de disfonía en docentes varía entre un 8.7 y un 70%, y es especialmente en Cuba, y con hasta un 68% en docentes de primaria. Ok, ahora, ¿cómo podemos prevenir las alteraciones de la voz? Un mal uso de la voz, un abuso vocal, incluye un manejo inadecuado de las calidades de la voz. Ejemplo, que utilicemos un tono inadecuado, que nuestra respiración sea incorrecta, que realicemos imitaciones vocales y hablar por encima de nuestra capacidad, o sea, gritar. Ok, las recomendaciones. ¿Qué podemos hacer para prevenir estas alteraciones vocales? Por ejemplo, podemos entrenar de manera adecuada o buscar técnicas vocales y respiratorias para evitar ese mal uso, como la compañera Hilary nos compartió las técnicas. Un higiene vocal es sumamente importante. Evitar gritar, carraspear excesivamente y hablar en ambientes con mucho ruido es algo que nos puede ayudar muchísimo. Y
súper importante mantener una buena hidratación y evitar el consumo de cafeína. Sabemos que a muchas personas les gusta tomar café, pero en exceso no es tan bueno. Y el alcohol, por supuesto. El cuidado y la prevención de la voz son cruciales para los profesionales, como sabemos, y dependen de la voz para poder hacer su trabajo. Y la educación y las medidas preventivas pueden reducir significativamente la incidencia de estas disfonías, mejorando así la calidad de vida y la eficiencia laboral. Ok, ahora para terminar, iremos con los cuidados paliativos de la voz. Para proporcionar esos cuidados es esencial enfocarse en la prevención de trastornos y el mantenimiento de una salud vocal. Por ejemplo, como mencionaba anteriormente, la higiene vocal es de suma importancia. Beber suficiente agua es fundamental para mantener unas cuerdas vocales que estén hidratadas. Hablar excesivamente o sea, evitar hablar mucho es de mucha ayuda. Sabemos que muchos podemos pasar horas hablando con nuestra familia, con nuestros amigos, pero en exceso es malo. Utilizar un tono adecuado. ¿A qué me refiero a esto? Que sale un tono cómodo, natural, que usted utiliza día a día sin gritar ni estar susurrando, porque también es malo. Evitar forzar la voz con tonos muy altos, muy bajos, por lo que que el volumen se vea que no requerimos esfuerzos para poder hablar. Un punto que me parece muy importante es mantener una postura erguida, como lo mencionaba la compañera Hilary. Ustedes vieron que en todas los ejercicios había que mantener una postura erguida. Eso es sumamente importante porque facilita nuestra respiración y la producción vocal. Por ello, realizar esos ejercicios de relajación es sumamente importante. No fumar ni consumir alcohol en exceso, ya que eso irrita nuestras cuerdas vocales, y por ello es importante tratar oportunamente cualquier enfermedad respiratoria para evitar complicaciones vocales. En este caso me refiero a las personas que fuman. Y por último, realizar ejercicios suaves de calentamiento vocal antes de usar la voz intensamente de su ayuda. Por ejemplo, las personas que dan charlas por horas, como mencionaba Rebeca, ellos deben de realizar esos ejercicios, ese calentamiento vocal para que el uso de la voz no sea tan brusco. Y también pueden realizar ejercicios de enfriamiento para poder relajar esas cuerdas vocales. Y esos cuidados ayudan muchísimo a poder mantener esa salud vocal y prevenir la aparición de trastornos que pueden llegar a afectar nuestra calidad de vida. A continuación sigue Jocelyn y Hilary. Adelante, chicas. Bueno, en conclusión, ¿verdad? Preservar la voz es un proceso continuo que requiere esta atención práctica. Es aplicar estas técnicas de relajación y respiración es esencial para mantener una voz saludable y fuerte. Recordar, ¿verdad? Que un cuidado adecuado de la voz puede mejorar significativamente la comunicación y cuidar y cinearse, ¿verdad? De esas cuerdas vocales, ¿verdad? Como bien lo hemos visto anteriormente, eh, hidratándonos, no comer nada picante, no fumar, no tomar, cuidarnos de esos cambios de temperatura, como también mencionamos ahorita, lo que son los ejercicios de relajación y respiración. Entonces, todo eso nos va a ayudar a mantener esas cuerdas vocales sanas. Y ya para cerrar, hemos visto, ¿verdad?, que esa voz es un medio de comunicación, es una herramienta esencial, una herramienta poderosa, ¿verdad?, que puede inspirar, que puede educar y puede transformar cada uno de ustedes que tienen esa voz única, ¿verdad?, que merece ser escuchada. Hay que utilizar nuestra voz con confianza,
con un propósito para hacer diferencia en su día y en la de los demás. Sigue la compañera Hilary. Ujú. Bueno, hemos llegado al final de esta charla. Quería agradecerle a mis compañeras por la información brindada y espero que haya sido muy útil para todos y todas ustedes. Finalmente, queremos agradecerles por compartir su tiempo acompañándonos esta mañana y de nuevo muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo, chicas. Ok, dejo de grabar. Sí.